¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Tenemos una semana más en nuestro estudio de Eclesiastés capítulo 10. Ya hoy terminamos el capítulo. Así que, ¿qué les parece si rápidamente leemos el pasaje que nos toca para hoy y después hacemos una oración? Hay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Vamos a orar para comenzar. Dios, gracias por este pasaje, gracias por el libro de Eclesiastés. Te rogamos, Dios, que hables a nuestros corazones, Señor, y cuando escuchemos tu voz, derrítenos, Señor, para someternos a ti, para entregarte a ti, Señor, nuestras luchas y aquellas cosas en las que nos obstinamos en pecar. Ayúdanos a vivir siendo obedientes y fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, mis hermanos, vamos a comenzar con el versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Hermanos, obviamente por tierra nos referimos al pueblo, aunque bien podríamos pensar también en los recursos naturales sobre los que recae un rey que es muchacho. Que el rey sea muchacho o que sea niño, pues tiene una connotación mala en dos sentidos. En primer lugar, representaba un problema grave para el pueblo, porque que un rey fuera niño era consecuencia de disturbios o de inestabilidad política en esa región, en esa nación, en ese reino, y también podía ser consecuencia pues de que hubieran perdido a su rey, ya sea en batalla, por una enfermedad, por una traición, por una insurrección de otra persona, y entonces el rey moría inesperadamente y tenía que ser sucedido por uno de sus hijos que pues evidentemente eran muy pequeños, ¿no? Entonces el rey no moría de viejo, moría siendo joven, moría estando en su plenitud, y entonces esto ya representaba malas noticias. Y bueno, por el otro lado tenemos el hecho de que un rey niño, pues obviamente no está capacitado para ser un rey que haga las cosas de manera adecuada. Mira lo que dice Isaías 3, del 1 al 4. Porque he aquí el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Todo esto lo está quitando Dios porque está juzgando a Israel por su orgullo. Pero fíjate lo que dice el versículo 4 de Isaías 3. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Entonces, el hecho de que hubiera un niño rey quería decir que aquellos que eran sabios y que eran adecuados para este papel, de una u otra manera habían sido quitados. Adolecía el reino de estas personas, pues equipadas con características para llevar a cabo este papel tan importante de gobernante o rey. Entonces, cuando tenemos niños en las escrituras, hermanos, no son buenos motivos. Siempre hay algo negativo detrás de por qué hay un niño sentado en el reino. Y bueno, muchas veces lo vemos en los reyes. Hubo por ahí al menos un par donde había uno de 6 años, 8 años, y en algunos casos tenían un buen tutor, un buen consejero, y Dios usó a este consejero
y este rey permaneció fiel, pero en otras ocasiones no fue así, sino que estos niños eran fácilmente manipulados por sus madres, por las personas que estaban alrededor del trono. Entonces había un desastre total, porque un niño no tiene el carácter, no tiene el conocimiento, ni la experiencia, ni realmente ningún tipo de cualidad humana que se requiere para llevar a cabo un buen gobierno. ¿Cómo un niño, hermanos, podía tomar las decisiones que se requieren tomar en el cargo de un rey? ¿No? ¿Cómo podía un niño poder sobrellevar la presión y la responsabilidad que el papel de rey ameritaba? Evidentemente la falta de capacidad de este niño iba a ser pues sumamente dura y dañina para el reino. De por sí, el hecho de que el niño ya estuviera en el trono indicaba malas circunstancias, pues cuanto más malas decisiones tomadas por un niño pequeño. Y bueno, entonces la idea de que el muchacho, que el rey sea muchacho, no es exclusivamente una alusión a la edad del rey. También tiene que ver en un sentido moral del carácter de él. Era una manera de decir que ser el rey, que ser muchacho es que era una persona que tenía un carácter muy inestable, inmaduro, poco sabio, poco prudente. Y mira lo que eh, comenta Jerónimo respecto a esta circunstancia. Los que se apartan de las leyes antiguas y desprecian los preceptos de sus padres ancianos son llamados jóvenes en las Escrituras. Los que no obedecen los mandamientos de Dios y desean cambiar las leyes de la humanidad. Y fíjense que esta cita de Jerónimo va muy bien con lo que nos está diciendo Isaías, en Isaías 3, que lo leímos, porque Dios estaba castigando a Judá por su arrogancia, por su orgullo. Entonces un joven, cuando es rey, pues es presa fácil del orgullo, ¿no? Sus errores, su edad, no ha tenido oportunidad quizá de ser humillado y quebrantado y ser amonestado con sus propios fracasos y por lo tanto está completamente ensoberbecido y pues no confía en la ley de Dios, no confía en el consejo de los más ancianos, sino que está aferrado a su propia opinión. Hermanos, también Juan Calvino tiene una frase muy conocida que reza: cuando Dios quiere castigar a una nación, le da gobernantes perversos. Es lo que está diciendo el predicador. Ay de ti, pueblo, que tienes un rey joven, un rey arrogante, un rey sin carácter, un rey inestable, un rey que no es manso, que no tiene templanza, que no tiene un carácter firme y que no entiende las circunstancias por las que pasa el reino, ni tiene tampoco la capacidad moral ni emocional para poder llevar a buen puerto al pueblo que está reinando. Pero también tiene que ver este sentido espiritual de, ay, de ti, pueblo, que no tienes un rey que no ama a Dios, que no teme su ley, que busca su propia gloria en vez de buscar la gloria del Creador. A lo que es malo lo llaman bueno y a lo que es bueno lo llaman malo. Y bueno, en nuestra actualidad podemos ver muchos gobernantes e incluso podemos pensar en el nuevo de Estados Unidos, que se identifica a sí mismo como cristiano, pero pues realmente está haciendo cosas que van en contra del cristianismo y de lo que la ley eh, de Dios enseña. Bueno, no, específicamente no se pronuncia cristiano, sino católico, pero los católicos en Estados Unidos son muy diferentes a los de aquí, y de hecho los católicos buscan de alguna manera identificarse con los evangélicos. Entonces, pues realmente este tipo de gobernantes son jóvenes. En realidad es un hombre muy viejo, pero es joven en este sentido espiritual, y que es arrogante y orgulloso al punto tal que dice: Dios, lo que tú
enseñas en tu ley es anticuado. Necesitamos renovar tu palabra. Necesitamos innovar. Necesitamos traer cosas nuevas, porque esto no sirve. Y bueno, hermanos, en un contexto bíblico se relaciona muy bien este pasaje con la historia de Salomón y de Roboam. Roboam fue el hijo de Salomón y gobernó justo después de él. Y en cierto sentido, el pueblo de Dios estaba contento con Salomón. Pero Salomón acumuló tanta riqueza, tenía tantos caballos y mujeres y lujos, que para lograr sostener este nivel de lujuria, para sostener este nivel de riquezas extremas, pues tenía que cobrar impuestos muy elevados. Y entonces cuando Roboam empieza a reinar, el pueblo viene y le dice: Roboam, tu papá nos cobraba demasiados impuestos, era exagerado, no podemos eh, con tantos tributos. Y entonces Roboam pide consejo a los ancianos les dice: hey, escucha al pueblo, complace al pueblo y el pueblo te será fiel, se entregará a ti. Pero entonces a Roboam se le ocurre la gran idea de mejor preguntarle a sus amigos qué hacer. Entonces, ¿qué les dicen? Hombre, pues cóbrales más, sé más duro con ellos para que no se te vayan a rebelar. Entonces obedece a sus amigos y obviamente causa la división de todo el reino. Entonces una persona, hermanos, el rey, puede hacer mucho daño, al punto tal que el predicador está dando un ay, que ay, pobre del pueblo, cuánto dolor habrá en el pueblo que tiene a un rey que es muchacho. Y saben, hay una frase muy famosa atribuida a María Antonieta. María Antonieta fue la esposa de Luis VI, fue una reina de Francia y, bueno, si no me equivoco, ella de Hungría. Y no sé, se dice que no es su frase, pero se le atribuye a ella. Y durante un tiempo el pueblo francés estuvo pasando tiempos muy difíciles de hambruna. Y se dice que una vez preguntó: bueno, ¿y por qué el pueblo se está quejando? ¿Por qué hay tanto alboroto allá afuera, no? Salió por la ventana de su palacio y vio que había ahí unos alborotos. Y entonces le dijeron: no, es que ellos están diciendo que no tienen pan para comer. Y entonces María Antonieta les dice: bueno, pues si no tienen pan, que coman pastel. Y la idea es que ella estaba tan desubicada de la realidad del pueblo, vivía en este mundo imaginario de opulencia y riqueza extrema, que era tan inconsciente que ella pensaba que si no tenían pan, pues quizás sí tenían galletas u otro tipo de bocadillos. Pero bueno, el pan era como el alimento más básico, ¿no? Eh, y esta es la idea de tener un rey joven, un rey que no tiene sabiduría, que no tiene carácter, que no tiene un conocimiento de la vida del pueblo ni de la vida en general, sino que es tan inexperto en la vida misma y es tan endeble su carácter que hará sufrir al pueblo. Y después en el versículo 17 tenemos lo contrario, ¿no? Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces, completamente una contraparte. Es bienaventuranza tener gobernadores que son sabios. Tu rey, hijo de nobles, quiere decir que no es un rey espurio, que es un rey que merecía estar ahí, pero tenía mucho que ver ser hijo de nobles porque evidentemente los reyes eran educados, ¿no? El niño cuando era pequeño y era hijo de rey, pues se preparaba la vida de esa persona para que emprendiera el cargo de rey. Entonces sí les enseñaban modales y todas esas cosas, pero también les instruían en las guerras, los instruían en la administración,
en la presidencia, en saber manejar y tomar decisiones. Entonces, cuando el predicador está diciendo, bienaventurada tierra que tienes un rey capacitado, un rey legítimo, te traerá bien, todo tu pueblo será feliz, porque entonces ese rey será sabio, sabrá tomar decisiones, buscará el bien del pueblo y no servirse a costas del pueblo mismo. Y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿No? Es muy claro. No comen, no tienen el desayuno a las 4 de la tarde, porque es a la hora que se levantan, sino que desayunan temprano porque se levantan temprano. ¿Y por qué se levantan temprano? Porque son diligentes, porque son trabajadores, porque son responsables y porque asumen la vocación con la que han sido llamados. Y entonces comen temprano para reponer sus fuerzas, porque evidentemente las utilizan en el servicio en beneficio de el pueblo que gobiernan. Y entonces no hacen comidas para estar de ociosos y de borrachos, ¿no? Sino que la comida la usan para agarrar fuerzas, ¿no? Como quien dice, no hacen pretexto de las comidas para hacer fiestas, sino que toman con seriedad y con diligencia lo que emprenden. Y podemos ver estas dos verdades, hermanos, en el gobierno de nuestro corazón, ¿sí? Cuando Dios reina en nuestros pensamientos, somos bienaventurados, somos supremamente bendecidos, somos felices, ¿no? Abunda la paz y el gozo, pero el corazón del hombre, el corazón humano, es un verdugo muy cruel, muy cruel. Nuestro corazón mismo nos causa ansiedad por causa de la incertidumbre. Constantemente, hermanos, está mandándonos deseos engañosos que nos destruyen, que nos causan males de todo tipo. No es del corazón donde vienen la angustia, la amargura, las envidias, las peleas, el odio, la falta de perdón, y que al final de cuentas son como un alambre de púas, en el cual apretamos y apretamos nuestro corazón y nos lastimamos con lo que nuestro propio corazón nos da. Ay de ti, tierra, ay de ti, hombre o mujer, que quien reina en tu vida es tu propio corazón, porque el corazón es un verdugo muy cruel. Pero aquel cuyo pensamiento está Dios reinando, tendrá paz siempre, tendrá confianza siempre, podrá sacar algo bueno aún de las circunstancias peores. Aquella persona que le ha dado su trono a los propios pensamientos y al engaño de su corazón, va a ser como Roboam. Y va a ser como Roboam para sí mismo. ¿Sabes? Porque en muchas ocasiones, porque nuestro pecado nos hace sufrir tanto y nos causa tanta angustia y dolor, buscaremos misericordia. Y entonces la buscaremos en nuestro corazón, así como el pueblo de Israel buscó misericordia en Roboam. Pero ¿qué les dijo Roboam? ¿No? Los castigaré con escorpiones. Entonces el corazón humano nunca, nunca tiene misericordia para nosotros, porque es perverso, porque es un verdugo muy cruel. Pero Dios nos ha dado la dicha de tener un rey que es hijo de nobles, que es un rey legítimo, que es un rey que trabaja para el bien de su pueblo. Y ese debe ser nuestro rey. Pero bueno, muchas veces movidos por la incredulidad y el orgullo, desechamos la gracia de Dios para ir y castigarnos con el verdugo, con nuestro corazón, el verdugo cruel. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Este pasaje es muy interesante. Todo está relacionado con la idea del rey, porque
Un rey joven, hermanos, es un rey que es flojo, que es negligente, que es irresponsable, que está enfocado en sus propios deseos egoístas, más allá que en el trabajo y la responsabilidad de asumir el privilegio de su puesto. Y en vez de utilizar ese puesto para servir con gozo a su nación, más bien se sirve de la nación para cumplir sus caprichos egoístas. Hermanos, si un rey es un niño, pues imagínate, un niño no se preocupa por las cosas elementales de la vida. Eh, si tú pones una casa, como dice aquí, que por la pereza se cae la techumbre, si un niño de 8 años, 6 años está a cargo de una casa y de su mantenimiento y su cuidado, esa casa no va a estar en pie mucho tiempo. Nadie la va a limpiar, no la va a limpiar él. Él no va a saber acerca de si hay una gotera, cómo taparla. Los servicios como luz y agua se los van a cortar. Porque es un niño, no tiene el conocimiento, no tiene la voluntad, ni tiene la capacidad aún para poder administrar una casa en ningún sentido. Y justamente es lo que nos está diciendo este pasaje completamente. ¿Por qué va a sufrir la nación? Porque el niño no está capacitado para esas cosas. ¿Cuánto más un reino? Va a haber guerra y no va a saber qué decisiones militares tomar. Va a haber acciones diplomáticas y no va a saber cómo comportarse. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Está interesado en ver tele, en jugar con sus juguetes, en ver caricaturas, pero no en asumir la responsabilidad que se le ha dado. Eh, Ahora, no nos referimos específicamente a la edad, que no habla exactamente eso el pasaje nada más. Es una situación más amplia. Sí podría referirse a un niño, pero también se refiere a un carácter inmaduro. ¿Sí? Si un rey, aún teniendo 40 años, tiene la mente de un niño, la inmadurez de un niño, pues igualmente va a sufrir la casa que le toca administrar, el reino que le toca administrar, la familia que le toca administrar, porque será irresponsable y porque no asumirá su papel como debería. Y de hecho, esa es una aplicación importante de nuestro pasaje. ¿Qué pasa cuando el padre de familia es un niño? Cuando no es responsable y cuando no asume el papel que debe tomar, que no se esfuerza por cumplir las vocaciones que Dios le ha llamado a hacer, no disipula a sus hijos, no cuida el corazón de su esposa, no construye un hogar sano, no repara las heridas que sus hijos puedan tener o no suple sus necesidades, no nada más físicas, sino también espirituales y emocionales. Así como una casa sin mantenimiento se cae, pues también un hogar sin mantenimiento, sin una cabeza que lo nutra y lo sustente, pues también se caerá, se debilitará y se caerá a pedazos. Y lo mismo pasa con nuestra iglesia. Si por la pereza, por la flojera, por amor a la comodidad ilegítima, nosotros dejamos de hacer lo que nos corresponde, hermanos, no podrá sostenerse durante mucho tiempo. ¿No? Y esto incluye muchas cosas, ¿no? Desde las ofrendas, que son voluntarias, pero que son un compromiso personal del cristiano, como también el prepararse, estudiar las escrituras, llevar una vida espiritual disciplinada, evangelizar, estar dispuesto a servir de manera sacrificial. Entonces, cuando una iglesia es perezosa,
cuando una iglesia tiene esta actitud de un rey joven que no quiere asumir el llamado que Dios lo ha traído a hacer, no quiere asumir la vocación con la que Dios lo ha escogido y lo ha puesto en su iglesia, entonces esa iglesia, como el techo que no se repara, se caerá. Será un techo débil, un techo que no sirve porque no protege, porque gotea y que progresivamente va haciendo que la madera se pudra y finalmente se derrumba. Así que tienes que preguntarte, en tu vida espiritual, ¿eres flojo y negligente? ¿Tienes el corazón de este rey joven que en vez de hacerse cargo de los asuntos está pensando en vanidades movidas por su propia inmadurez? ¿Prefieres la comodidad ilegítima antes que la responsabilidad de hacer aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer? Tienes que analizar esto en tu vida. Oras, lees la Biblia, meditas en las Escrituras, compartes de Cristo, sirves en la iglesia, eh, o te conformas con lo mínimo, ¿no? Sí, sí leo de vez en cuando, oro cuando como y ya. Nunca comparto de Cristo. Sí sirvo en la iglesia, pero nada más en lo que yo quiero, no en lo que la iglesia necesita. Y si tengo ganas, sí, si no, no. Eh, Evidentemente una persona así es una persona floja espiritualmente y está haciendo que su vida espiritual, el, el, las construcciones espirituales, por así decirlo, no las mantiene constantemente y entonces son propensas a caerse. Así que hermano, en tu vida espiritual, ¿eres negligente o eres responsable o eres trabajador? Eh, la última parte del versículo también es bastante interesante, este versículo 19, porque dice que por placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? Entonces, ¿cuál es el fin de hacer un banquete? Pues el placer, es una actividad recreacional para disfrutar, para convivir con otros. Lo mismo que representaba el vino, que es un concepto muy distinto a nuestra cultura, ¿no? Pensamos en vino y rápido se nos viene a la mente borracheras, baile y todo este tipo de cosas de desenfreno. Pero realmente en la cultura hebrea el vino representaba un poder adquisitivo y bueno, era parte de la dieta normal. No tomaban vino exactamente para embriagarse ya. Se tomaba vino con regularidad para acompañar sus alimentos y bueno, obviamente representaba pues cierta prosperidad y que las cosas iban bien, que tenían esa capacidad adquisitiva. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, porque estas acciones o reuniones de recreación que no son una necesidad o una obligación, sino que más bien son eh, una manera de poder relajarse y convivir y disfrutar, eh, tiene mucho que ver con la última frase. Dice, el dinero sirve para todo. El dinero sirve para estas cosas, para hacer un banquete, para tener vino que tomar y que compartir con los demás. En otras palabras, estos deleites de la vida cuestan. Entonces, para que tú puedas disfrutar estos deleites, necesitas trabajar, no son de gratis. Y tiene mucho que ver con la vida espiritual, ¿sabes? ¿Cómo podemos tener un banquete espiritual? Bueno, cuando nosotros somos disciplinados en nuestra vida diaria. Si tú no eres disciplinado, difícilmente puedes disfrutar de comunión con Dios. Por disciplinado no quiero decir que eres un sargento espiritual, no, pero que sí tienes cierto sentido de disciplina. Lees tu Biblia con regularidad, oras con regularidad, compartes con regularidad, constantemente estás buscando meditar en el Evangelio y meditar en las Escrituras y estudiarlas
no te conformas nada más con lo que escuchas el domingo y lo que escuchas, de lo poquito que escuchas el domingo porque estás en el celular o te quedas dormido o andas pajareando en medio del templo, sino que realmente estás disciplinándote para entrenar tu mente y conformarla a lo que la palabra de Dios nos enseña. Muchos no disfrutan de la vida cristiana, de las excelencias y los deleites de la vida cristiana, porque son perezosos. Hermanos, la vida cristiana cuesta, es disciplinada. Las cosas no vienen nada más porque sí. Y muchas veces cuando me toca hablar con personas que tienen un problema y que necesitan un consejo, el gran problema es ese, que piensan que ellos no necesitan hacer nada, que Dios les va a solucionar las cosas como si Él fuera el genio de una lámpara. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros, que no estamos dispuestos a que cuando tengo incredulidad, que las circunstancias me abrumaron y entonces tengo miedo, no sé qué hacer, pero no quiero permanecer en oración. Prefiero ver una novela antes de que ponerme a leer mis escrituras y meditar. No me quiero levantar un poquito temprano para orar. Prefiero dormirme. Prefiero platicar con alguien antes que ponerme a orar y preguntarle al Señor. Entonces, las doctrinas, las disciplinas espirituales cuestan tiempo, cuestan esfuerzo y necesitas hacer iniciativa. Las cosas no vienen en automático. Y sabes qué, muchos cristianos viven apagados, desanimados, porque no se esfuerzan por permanecer en Cristo. Viven un cristianismo muy pasivo y por lo tanto el techo espiritual de donde viven, de su corazón, pues se derrumba. No es fuerte, no es consistente, porque no se dedican disciplinadamente a crecer en Cristo. Quieren eh, quedarse niños toda su vida, o recibir papilla en la boca, y no están dispuestos a crecer y a comer de manera sólida y a vivir una vida cristiana correspondiente, por así decirlo, a su crecimiento espiritual, sino que se quieren quedar como niños. Eh, Hermanos, creo que el ejemplo más claro, y estoy seguro porque es muy común que te ha tocado, es gente que te pide que ores por ellos. Hey, por favor, ora por mí, pero tú nunca los ves en la iglesia. Y es gente que o lo ven muy de vez en cuando. Y entonces te piden que ores por ellos. Eh, Cuando platicas con ellos, se nota que nunca leen su Biblia, que lo que saben es así como un conocimiento muy vago. Y entonces tú te das cuenta de por qué viven de como viven. Porque son perezosos, porque no se han puesto a trabajar en su vida espiritual. Son como este rey que es niño, que no asume las responsabilidades de su vocación. Y entonces puede estarte pasando a ti también. Hermanos, la vida cristiana no crece en automático. Sí, Dios va obrando en nuestros corazones y realmente va obrando de una forma tan constante y lenta que muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces los cambios no son radicales, pero Dios siempre te va a hacer trabajar. Hermanos, el perdón cuesta, la paciencia cuesta, amar al prójimo cuesta. A mí me cuesta, todo el tiempo es difícil poder obedecer lo que Dios me manda a hacer y es una lucha constante y a veces te frustras mucho y no quieres seguir fallándole al Señor, pero estás luchando por conseguir aquello que Dios te ha mandado a hacer. Y cuando, por ejemplo, logras perdonar a alguien en el poder de Dios, ¿no es un gozo poder quitarte el peso de la amargura, del resentimiento? Cuando puedes
vencer el miedo y la pena y le compartes a alguien del Evangelio, ¿no es un gozo poder anunciar las buenas nuevas? Cuando oras y le entregas al Señor toda tu ansiedad, ¿no es un gozo? Pero cuando nos gana esta comodidad pecaminosa de no querer ir a Dios, de no buscarlo en oración e insistir y sumergirnos en las escrituras, entonces pasa lo que le pasó a este rey, niño, que no asume la responsabilidad de su vocación. Finalmente, hermanos, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. En otras palabras, pues no seas chismoso. El chisme es un pecado muy común dentro del pueblo cristiano, esa es la verdad. Y me gusta remarcarlo porque constantemente lo veo y la verdad es que solemos hablar mal de los demás con ligereza, de nuestros propios hermanos en Cristo, a veces de nuestra propia familia o de alguna otra persona. Pero realmente no debemos hablar mal de otros. Si lo que tú dices no va a edificar al oyente, mejor no digas nada. Este pasaje específicamente se refiere a las personas que tienen un puesto alto, que tienen autoridad. Y yo creo, hermanos, que en nuestra actualidad las personas mucho respeto le han perdido a nuestros gobernantes. Tengo amigos que son cristianos y que no están de acuerdo con el presidente actual y en vez de orar por él, pues se la pasan criticándolo y burlándose de él. Y pues realmente no debe ser esa nuestra postura. Debemos orar por nuestros gobernantes, aun cuando no son cristianos, aun cuando son propensos a la corrupción, al hambre de poder, aunque no sean del partido que nosotros queremos, o si sí son y nos gusta cómo gobiernan, pues debemos orar también por ellos, para que los principios que ellos impongan y legislen, pues estén alineados con las escrituras, porque al final de cuentas, hermanos, no hablar mal del rey es hablar mal de aquel que pone los reyes, y ese es Dios mismo. Entonces, cuando despreciamos a un gobernante, despreciamos al Dios que lo puso, y entonces tengamos cuidado con nuestra boca por hablar mal de nuestro prójimo, y obviamente más cuando tiene un cargo alto, que entonces nos puede traer un problema terrenal, pero también estamos haciendo afrenta a Dios. Hermano, lo más rico de este pasaje es, la vida cristiana demanda esfuerzo. A lo mejor dices, no tengo gozo. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Que el que tiene se le dará, pero el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. No tienes gozo porque no oras. Y si oras es porque oras un minuto o 30 segundos. Y en lo que estás orando estás pensando en otra cosa. No tienes paz porque estás más enfocado en las circunstancias que en Dios. Estás frustrado y enojado porque te pones a meditar más en lo que te pasa y no en lo que Dios hace por ti. Las disciplinas espirituales son necesarias para alcanzar los beneficios espirituales, los deleites espirituales. Así como para hacer un banquete necesitas dinero y para tener dinero necesitas trabajar, así para tener un banquete con Dios también necesitas trabajar en tu salvación. No porque Dios te la quita y te la regresa, sino porque Dios ya te la dio. Ahora tienes que ser un buen administrador de esa salvación. Recuerda, la salvación es relacional. Somos salvos porque Dios nos ha dado una nueva relación con Él. Ahora somos hijos. Entonces trabajemos en esa relación. Que nuestra relación con Dios trabaje
y entonces tendremos un banquete constante con Él. Nos vemos.